sigo viendo la lámina de las clases muestra, pero sí, Ok. las láminas del curso, con todo gusto. Gracias. Bueno, vamos a empezar con esta clase muestra de arquitectura de datos. Y quisiera empezar la clase volteando a ver un poco lo que es la rueda de Dama, que es el modelo por excelencia del marco de referencia de Data Management de Dama. Estoy seguro que si están en estos temas ya lo conocen. Si no lo conocen, se los voy a contar muy rápido para situarnos en lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo que pueden ver en esa rueda son todas las áreas de conocimiento que involucran la gestión de datos. Al centro de la rueda tenemos la parte de gobierno de datos y alrededor de ella todas las áreas de conocimiento que deberíamos estar gestionando correctamente para hablar de una adecuada gestión. Si no escucharon la clase muestra de marco de referencia para la gestión de datos, se las recomiendo ampliamente. Ahí platicamos de la rueda en su totalidad. ¿Cómo se lee la rueda? Se empieza a leer por arquitectura de datos y se sigue leyendo hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Así es que vemos después de arquitectura, que es la primera, modelado, almacenamiento, seguridad, integración, gestión de documentos, datos maestros y de referencia, data warehousing, metadatos y cerramos la rueda con calidad. ¿Por qué empiezo así? Porque lo primero que tenemos que decir de la arquitectura es que junto con el modelado son por excelencia las áreas de planeación de la gestión de datos. A veces se nos olvida que la gestión de datos también incluye su planeación y su diseño, y a veces lo que sucede en las organizaciones es que empezamos por la parte de la operación. No sabemos cómo, como por arte de magia, ya tenemos una base de datos y ya tenemos una infraestructura y ya estamos operando. Pero se nos olvida que en el ciclo de vida hay la parte de planeación y diseño, arquitectura y modelado. Adelante, Ramón. Hablar de arquitectura, en realidad, hablar de arquitectura de datos, nos va a llevar a hablar de un concepto mucho más amplio, que es la arquitectura empresarial. Y lo cierto es que las organizaciones no tienen por qué empezar de cero si quisieran establecer una arquitectura empresarial, porque hay alrededor de 70 marcos de referencia. Aquí pueden ver esta lámina con su liga a internet, donde encontramos más o menos 70 marcos de referencia de arquitectura empresarial. Arquitectura empresarial que es una disciplina que se ha vuelto a poner en boga en el mundo. Y ahí, solo en la primera página, y solo casualmente lo que se ven ahí es uno que se llama Archi, con su herramienta que se llama Archimate, y Aries. Vamos a hablar fundamentalmente del Archi y del Archimate, porque son la herramienta que se da como resultado de una metodología, de un marco de referencia, que se llama de Open Group, de TOGAF, que es muy conocido. Es una metodología de código abierto que pone a disposición de los usuarios pues, su herramienta. Y con eso podemos hacer arquitectura empresarial. Pero déjenme platicarles un poco, antes de entrar a lo que es ya como tal el marco de referencia de TOGAF, de cómo deberíamos entender la arquitectura. Y déjenme ponerlo en estos términos. A ver, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura, si la definimos desde una perspectiva más amplia, deberíamos decir que es la ciencia o probablemente el arte de construir cosas, ¿no? De construir estructuras habitables. El hecho de que sean habitables, el hecho de que, por ejemplo, una casa habitación sea habitable, implica que sea cómoda, implica que sea eficiente e implica que funcione como un sistema, ¿no? Desde otra perspectiva o desde otra definición de lo que es la arquitectura, podríamos decir que la arquitectura es el sistema fundamental de una organización donde podemos encontrar sus componentes, sus relaciones, el ambiente y los principios que lo gobiernan. Piensen, por ejemplo, en su casa. Decía Bauhaus, un arquitecto del siglo pasado, que las casas son sistemas y que como tal deben funcionar eficientemente. Voy a poner este siguiente ejemplo, que además es anécdota. Resulta que yo quiero construir mi casa,
Entonces, tengo dos opciones. Una, empezar a construirla yo, con mi limitado conocimiento al respecto, o puedo acudir con un arquitecto. Cuando yo voy con un arquitecto, en realidad lo que yo le digo es, mira, señor arquitecto, yo lo que necesito es una casa de tantos metros cuadrados, con tantas habitaciones, necesito que tenga mucha luz, necesito que tenga un jardín muy grande y una alberca, y además quiero que me dejes espacio porque planeo tener varios hijos y en un par de años pues yo voy a necesitar más habitaciones. Tras mi petición, lo que hace el arquitecto es volver a mí con un primer nivel de abstracción de lo que yo le pedí. Una abstracción que yo puedo comprender de manera muy simple, con lo que llegues con una maqueta. Y entonces en la maqueta, todo el mundo de ustedes ha visto una maqueta de una construcción, pues es muy fácil ver la disposición de la casa. Y puedo ver o puedo corroborar que el arquitecto me entendió y que esa estructura va a resolver mis necesidades. Cuando yo le digo que sí, que quiero que esa sea mi casa, entonces el arquitecto lo que empieza a hacer es a dibujar en distintos niveles de abstracción. En un primer nivel de abstracción, para que yo lo entendiera, hizo una maqueta. En un segundo hizo un plano, un primer plano, con las medidas de las habitaciones y demás. Un plano más abajo lo que hizo fue un plano que contenía la disposición de las instalaciones eléctricas. Y en otro nivel, en otro plano, lo que hizo fue poner la disposición de las instalaciones hidráulicas. El arquitecto necesita todo eso para construir la casa. No significa que yo necesite entender todos los planos para poder decirle que sí, que eso es lo que quiero el arquitecto, ¿no? Pongo este ejemplo porque cuando hablamos de arquitectura empresarial deberíamos entender exactamente lo mismo. Cuando hacemos arquitectura empresarial tenemos que construir o diseñar el sistema de nuestra organización a distintos niveles de abstracción. Y tenemos que representar el negocio como tal, con sus procesos, que sería como el equivalente a la maqueta en mi ejemplo. Y tenemos que también diseñar todo lo que está abajo. ¿Qué es lo que está abajo? Pues las aplicaciones, los datos y la infraestructura, que serían el símil en mi ejemplo del resto de los planos donde el arquitecto dibujó las instalaciones. Solo en este sentido podríamos decir que yo tengo una arquitectura que responde de manera congruente a mi necesidad. Exactamente el mismo concepto es lo que utiliza la arquitectura empresarial. Tenemos que concebir al negocio y tenemos que abstraerlo en distintas capas para poder hacerlo un sistema funcional y completo que nos resuelva nuestras necesidades. Ojo, estamos en un nivel de la gestión de datos donde lo que estamos haciendo es diseñar. Lo que estamos haciendo es abstraer la realidad a un modelo. Y es la parte acaso más difícil de la gestión de datos. ¿Por qué digo esto? Porque modelar la realidad es algo de lo más difícil que existe. Decía por ahí Gödel, un matemático alemán del siglo pasado, muy buen matemático, por cierto, que todos los modelos están incompletos. Es decir, cualquier modelo que yo quiera hacer de la realidad está incompleto. No representa fehacientemente la realidad. Y si lo hace es porque es un modelo incompleto hacia adentro de sí. No importa lo que diga Gödel, hablando de datos y hablando de arquitectura empresarial, lo que tenemos que hacer es entender el negocio y entender sus necesidades y su sistema y volverlos una abstracción a partir de la arquitectura empresarial y el modelado. Pero, Ramón, ¿tú me avisas, por favor? Sí, claro que sí, Cristian. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Ahora me gustaría darle la palabra a Marilu López para que entre más en materia. Espero que con esta pequeña introducción les haya causado más curiosidad esto que estamos haciendo. Ahora le vamos a dar la palabra a Marilu para que nos empiece a desarrollar el tema. Muchas gracias. Sí, listo, Marilu. Ya nada más que quites, Marilu, tu...
que quites que habilites tu audio, Marilu. Ahora sí. Que... ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, te escuchamos, Marilu. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Déjenme compartir mi pantalla para empezar. Gracias, Cristian, por la introducción. De nada. Ahora sí, espero que puedan todos ver mi pantalla. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo el día de hoy para esta clase que pretende compartir con ustedes una probadita de lo que vamos a estar viendo en este curso que hemos denominado Arquitectura de Datos. Para empezar, bueno, déjenme presentarme. Soy Marilu López. Estaré el día de hoy compartiendo con ustedes de qué trata este curso. Y bueno, pues yo estaré impartiendo el curso que está diseñado y anunciado por el momento como curso sabatino para impartirse en 3 sesiones. Pues bueno, mi formación soy ingeniera en computación, tengo una maestría por el IPADE y pues un bagaje de 32 años en el sector financiero, dentro de los cuales tuve la oportunidad de enfocarme mucho a temas de arquitectura empresarial y posteriormente a temas de gestión de datos. Cuento con la certificación como profesional en gestión de datos por parte de DAMA, Data Management Association, y también por parte de eLearning Curve tengo certificación en temas de gobierno de datos, calidad de datos, information management. eLearning Curve es la empresa que maneja toda la capacitación y próximamente certificaciones para la organización de Enterprise Data Management Council. Y bueno, pues también por parte de TOGAF cuento con la certificación en este framework, lo cual me ha permitido al tener conocimiento de estas principales marcos de referencia, diseñar este curso en donde lo que les ofrezco es poder hacer un recorrido en 3 días a lo largo de estas 3 rutas o caminos o marcos de referencia que existen alrededor del tema de arquitectura de datos. Por eso es que diseñé el contenido en lugar de hacer un índice convencional, lo diseñé de esta manera, como un mapa. Y por cierto, bueno, antes de empezar a platicarles qué es lo que vamos a ver en el curso, pues quisiera invitarlos, si es que a lo largo de esta hora que vamos a estar charlando el día de hoy, alguien tiene algún comentario, alguna duda, o simplemente quisiera compartir algo con nosotros durante esta sesión, pues siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento y de pues compartir sus comentarios, ya que pues quisiera que esta demostración pues se acercara lo más posible a lo que estaremos teniendo durante la clase ya presencial. Y bueno, como les comentaba, la forma en que diseñé el curso es pensando en que si el tema es arquitectura de datos, pues tiene que estar enmarcado necesariamente en el tema de arquitectura empresarial. Por eso, inspirada un poco en lo que vemos en Google Maps, se me ocurrió poner como contexto el tema de arquitectura empresarial. Imaginen que venimos de una zona en donde están todos los temas que representan la arquitectura empresarial
de la cual hay un área en donde arquitectura de datos forma parte tanto de la gestión de datos como de arquitectura empresarial. Por eso es que tenemos estas dos áreas como circundantes a lo que vamos a estar viendo en los 3 días del curso. Y estaremos pasando de un punto inicial en donde probablemente quienes participen del curso y algunos de ustedes que nos acompañan la noche de hoy tengan alguna idea, alguna noción o algún conocimiento previo de arquitectura empresarial y de misma gestión de datos que nos permita encontrarnos en este punto azul. En este punto en donde queremos llegar y la promesa del curso es que al final del tercer día estemos listos para elaborar un plan de trabajo, ya sea para crear la función dentro de sus organizaciones de arquitectura de datos o bien para fortalecerla si es que ya existe. De manera que podamos ir trabajando a lo largo de los 3 días a través de distintos ejercicios con los que ustedes podrán ir teniendo los elementos que al final del curso puedan conjugar y poner en un plan de trabajo, ¿no? Vamos a ir organizando el curso de manera que el primer día estemos enfocados en conceptos, en poner a todos los participantes en el curso en el mismo nivel de entendimiento de los conceptos que son fundamentales para entender qué es arquitectura de datos. El segundo día estaremos transitando por lo que son las guías y métodos relacionados al tema de arquitectura de datos que nos proveen los 3 marcos de referencia que comentaba yo en un principio. Esos 3 marcos que representan estas trayectorias que tenemos aquí en el mapa son el del DCAM, que es el Data Management Capability Assessment Model. Es el modelo de madurez que el Enterprise Data Management Council, que ya les comentaré en un momento más, qué es, qué organización es y a qué se dedica, ha generado. Entonces tenemos por un lado el DCAM, pero también tenemos por otro lado como un marco de referencia importante a TOGAF, el Open Group Architecture Framework. Y finalmente tenemos la trayectoria que nos da el Data Management Body of Knowledge de DAMA, la Asociación de Gestión de Datos, de la cual también estaremos platicando el día de hoy. De esta forma, a través de los 3 días, iremos alternando los temas, los conceptos, las guías y al final las recomendaciones de implementación que nos marcan tanto DAMA como DCAM y TOGAF, para que al final ustedes puedan conjugar esas 3 recomendaciones de esos marcos de referencia para armar su propio plan, dependiendo de dónde se encuentre su organización. Muy bien, teniendo eso como punto de arranque del contenido del curso, pues el día de hoy seleccioné algunos de los conceptos que estaremos manejando en el curso a manera de ilustrar de qué estaremos hablando, ¿no? Y por supuesto que para poder hablar de arquitectura empresarial, pues lo primero es hablar del concepto de arquitectura, ¿no? Que en todos los conceptos que estaremos manejando iremos desde el concepto básico que pueden encontrar ustedes en Wikipedia hasta los conceptos que las distintas referentes que hay en la industria manejan y cómo se comparan esos conceptos, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que arquitectura es realmente el arte de diseñar y de crear algo, tradicionalmente estamos acostumbrados a asociar edificaciones al término de arquitectura,
estaremos pasando por lo que son los conceptos de arquitectura que tienen los distintos marcos de referencia. Así, por ejemplo, para TOGAF, que es, les decía yo, el marco de referencia de arquitectura que el Open Group ha generado ya desde hace varios años, y ahorita vamos a platicar de la historia de la arquitectura empresarial. TOGAF ve el tema de arquitectura como la forma de describir, la forma formal, el procedimiento formal para describir ya sea un sistema o un conjunto de sistemas, ¿no? Y cuando pasamos al tema de arquitectura empresarial, lo que TOGAF establece son todas las formalidades para poder describir una empresa desde todas las perspectivas que pueda tener. No solo la parte técnica, sino todo lo que pueda describir a una empresa desde sus intenciones, sus estrategias, sus motivaciones, por supuesto toda la parte que compete a la arquitectura de negocio, que está dada por la definición de los procesos de negocio, la cadena de valor que entre las distintas unidades organizacionales van formando para darle sentido a una organización con independencia de la naturaleza que ésta pueda tener. Entonces, para TOGAF, la arquitectura la ven como una forma de describir un todo y cómo los distintos componentes de ese todo se relacionan, cómo se vinculan y cómo interactúan entre sí. Arquitectura empresarial es un tema medular por donde tenemos que empezar a platicar para poder ubicar lo que es la arquitectura de datos. Y pues la arquitectura empresarial no es un tema nuevo. Está ya cumpliendo 40 años de haberse iniciado los primeros bosquejos de lo que es el concepto de arquitectura empresarial. Y fue realmente su originador o la figura o el referente primordial de arquitectura empresarial fue o es John Sackman, quien empezó realmente desde por ahí de los años 60, que él trabajaba en IBM, que empezó a concebir lo que hoy conocemos como arquitectura empresarial. Él se dio cuenta que la manera en que se describían, cómo se diseñaban y cómo se construían los aviones, por ejemplo, empezó a encontrar que cuando investigaba cómo se diseñaban y construían otro tipo de medios como máquinas automotoras, se dio cuenta de que eran lo mismo, seguían lo mismo, el mismo patrón, la misma manera de diseñar, la misma manera de comunicar cómo se tenían que construir cada una de las partes para llegar a ensamblar un todo. Y así fue recorriendo distintos productos que en la humanidad veía él que se generaban, se diseñaban y se construían. Y él llegó a la conclusión de que todos compartían los mismos conceptos, la misma forma de documentar esos planos de cómo construir algo. Y dijo, bueno, esto lo puedo aplicar a las empresas. Y entonces lo único que él vio que hacía falta era empezar a darle los nombres a cada uno de los elementos, a cada uno de los documentos, a cada uno de los planos, darle nombres que encontramos en las empresas. Y así fue como en 1987 genera su framework, que hoy es un gran referente de arquitecturas empresariales,
Y bueno, la primera versión que él generó no se llamaba arquitectura empresarial o marco de arquitectura empresarial, sino se llamaba marco de arquitectura para sistemas de información. Y él comenta en alguna entrevista que le han hecho que nunca se ha arrepentido más de no haberle dado el nombre debido desde el principio, pero después, bueno, lo corrigió y ya así es como conocemos el framework de arquitectura empresarial de John Sackman, que en un momento más se los compartiré para aquellos de ustedes que quizás no lo conozcan todavía. Y bueno, eso fue en 1987, fue el boom de los temas de arquitectura empresarial. Casi todas las organizaciones buscaban seguir un framework de arquitectura. Hubo frameworks que fueron surgiendo, como el DODAF del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Después, el TAFIM, que es el Technical Architecture Framework, surgió, fue evolucionando y de pronto desapareció. En el mercado dejó de escucharse con el furor que se venía oyendo el tema de arquitectura empresarial. ¿Por qué? Pues porque encontraban muy complicado el realmente documentar toda la empresa, documentar toda una organización, y se empezaba a ver que era pues a lo mejor demasiado costoso, llevaba demasiado tiempo y no se le veía, no aparecían muchos proyectos que realmente fueran exitosos. De ahí que muchos de los CIOs empezaron a dejar el tema apagar, dejarlo de un lado, dejar de invertir, dejar de hacer esfuerzos. Sin embargo, en el 2017 empieza a resurgir el tema. Hubo una encuesta que hicieron Harvey Nash y KPMG hacia los CIOs, en donde encontraron un incremento del 26% de las empresas buscando arquitectos empresariales. Y bueno, una manera de entender esto es lo que está ocurriendo también en el entorno de datos. Esta explosión de datos que hemos visto en el último par de años, con un incremento exponencial de los datos que las nuevas plataformas digitales están generando, hace que el día de hoy estemos viendo en el mercado una gran oferta de nuevos productos tecnológicos, nuevas plataformas tecnológicas para el manejo de datos masivos, ¿no? Para el manejo de estos datos, su almacenamiento, para la analítica, para entenderlos y poderlos visualizar. Y no solo es esa nueva ola de necesidades de gestionar datos masivos lo que estamos viendo, sino la necesidad de hacerlo en combinación con los datos que tradicionalmente las organizaciones manejan. Es de ahí que esté resurgiendo como el ave fénix la figura del arquitecto empresarial, para poner todas estas plataformas y todas estas necesidades en un contexto empresarial. Pero hay además otro motivador muy importante, que es lo que ocurrió en el 2008. Que seguramente ustedes recordarán, la crisis financiera que nace en Estados Unidos, pero llega a tener un impacto mundial. Y esta crisis financiera surge esencialmente por una falta, una carencia de formalidad en los procesos para manejar, para gestionar los datos y sobre todo la agregación de datos en el mercado hipotecario. Ese intercambio a lo largo del ciclo de vida, de la cadena de valor que hay en el mercado hipotecario, en donde pues todo empieza cuando se otorga, se vende un crédito hipotecario,
Normalmente los bancos suelen comprar créditos a otros bancos y suele haber conjuntos de estos créditos hipotecarios que se van pasando de mano en mano, de un banco a otro, de una institución a otra. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Que se empezó a otorgar crédito hipotecario de manera indiscriminada, sin tener todos los elementos para una adecuada valoración del riesgo de esos créditos que se estaban colocando. Y al irse comprando esos créditos entre un banco y otro, de pronto ya no tenían información fidedigna de las garantías detrás de los créditos. Entonces, esto llegó a tener un impacto realmente mundial en el que se analizó qué fue lo que ocurrió, y a partir del análisis de esta situación se definieron algunos principios fundamentales que tienen que ver con el manejo de los datos, con su gobernabilidad, pero también con la arquitectura de datos. Fue así que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea empezó a generar una serie de principios. Generó 3 principios, en donde el primero tiene que ver con la gobernanza, porque se dieron cuenta de que todo esto que pasó en el mercado hipotecario fue por una falta de marcos formales documentados de cómo gestionar los datos, de cómo cuidarlos, de cómo establecer controles, de cómo determinar quién define las reglas de los datos, quién define cómo se van a agregar estos datos para tener posibilidad de hacer la evaluación de riesgo de los productos que se están colocando. Falta de coordinación, sobre todo, entre los requerimientos de el área de tecnología y el área de riesgo. Falta de políticas de datos descentralizados, y encontraron que los datos no estaban documentados. No había metadatos, ¿no? O sea, toda esta información, los metadatos, que son la definición de información alrededor de los datos, como pueden ser las reglas de uso, las reglas de validación de calidad, encontraron que no había nada de eso documentado. Por tanto, generaron el primer principio. Y nótese que los principios que se encuentran en el documento denominado como Risk Data Aggregation and Risk Reporting no son estándares, no son estándares que se impongan a la industria, sino son principios rectores que se solicita a través del Comité de Basilea, solicitan a todas las instituciones financieras que sigan. Entonces, esto empieza y se orienta hacia los bancos fundamentalmente. Sin embargo, el día de hoy ya se ve que estas mismas prácticas que Basilea recomienda a las instituciones bancarias adoptar, hoy las vemos adoptándose en muchos otros sectores, muchas otras industrias que han visto el ejemplo de lo que puede ocurrir con el mayor impacto en el sector financiero, y están adoptando y queriendo poner en marcha estas mismas recomendaciones. Entonces, la primera recomendación, la de gobernanza, es la que habla de que los bancos deben de tener las capacidades de agregación de datos para riesgos manejadas en a través de un comité, a través de todo un planteamiento organizacional para gobernar los datos de manera formal. ¿Sí? Esa es la primera recomendación. La segunda, que tiene que ver con el tema que nos toca en este curso, es el de arquitectura de datos e infraestructura de tecnología.
¿Qué cosas encontraron cuando hicieron su análisis post-mortem de esa crisis del 2008? Pues encontraron que había taxonomías inconsistentes. La manera en que se llamaban los datos, en que se manejaba la nomenclatura de los datos, no era consistente dentro de las distintas áreas en una misma institución, pero tampoco al compartir los datos con otras instituciones. Los metadatos, esto que les comentaba yo, que son lo típico, la definición típico es que son los datos, acerca de los datos, pues si existían, eran inconsistentes o definitivamente no existían, ¿no? Había pocos diccionarios y algo normal en ese momento era que si se llegaba a tener documentados los datos, pues fuera en Excel, en hojas de cálculo, sin control de versionado, y todo esto dificultando la posibilidad de integrar y de armonizar los datos. Por eso es que el segundo principio que establecen es que los bancos tienen que diseñar, construir y mantener una arquitectura de datos y una infraestructura de tecnología que soporten plenamente las capacidades de agregar los datos sobre riesgo. Y finalmente, el tercer principio que definen es el de la exactitud e integridad de los datos. ¿Por qué? Bueno, pues lo que encontraron es que había demasiados procesos manuales y que todo el proceso de intercambio de los créditos hipotecarios y su gestión, su administración, estaba basado en procesos manuales. Había una reconciliación de datos deficiente, poco documentada, había inconsistencia en datos y poco análisis de causa raíz de qué era lo que estaba ocasionando esas inconsistencias. Por tanto, este tercer principio habla de que los bancos deben de ser capaces de generar datos que sean exactos, confiables, sobre el riesgo para poder cumplir el propósito de poder sí continuar con la colocación de los créditos, pero con un riesgo muy controlado. Esto nos está hablando de la calidad de datos, de tener implementado un proceso adecuado de gestión de datos, incluyendo su monitoreo y, por supuesto, la capacidad de poder gestionar los incidentes de calidad de datos conforme vayan surgiendo, tener la posibilidad de determinar cuál es el impacto financiero detrás de cada uno de los incidentes de calidad de datos que se vayan teniendo, a manera de poderlos resolver con la prioridad adecuada. Y bueno, esos son digamos, los grandes motivadores que en los últimos años se han dado para que tengamos ante nosotros este resurgimiento de la arquitectura empresarial. Todas las organizaciones cuentan con una arquitectura empresarial. Por el mismo hecho de que la organización esté operando, podemos decir que tiene una arquitectura. Como cualquier edificación que vemos en la calle, cuenta con una arquitectura. El problema es que no todas las edificaciones y no todas las empresas cuentan con los planos de esa edificación. El no tener un plano de una edificación no nos impide habitar un edificio o habitar una casa, pero sí nos va a dificultar el hacerle modificaciones. ¿Se van a poder hacer? Sí, por supuesto, pero nos van a salir mucho más costosas por no tener toda esa documentación, todos los diversos planos que una edificación requiere. Entonces pasa lo mismo con una organización. Una organización que no tenga sus planos, que en el argot de arquitectura empresarial se conocen como artefactos, cualquier documento, cualquier diagrama, cualquier tipo de
documentación es considerada como un artefacto de arquitectura empresarial. Entonces, una empresa sin esos planos, pues podrá seguir existiendo, pero cualquier adaptación, cualquier nueva creación de línea de negocio o cualquier nuevo producto, pues va a resultar mucho más costoso. Y en esta época en donde buscamos que todo sea ágil, pues es importante que tengamos a la mano la documentación adecuada para poder responder a los tiempos que nos está demandando el negocio en cada tipo de organización. En el curso estaremos hablando a mayor profundidad, por supuesto, de cuáles son los marcos de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, un marco de referencia es aquel que nos pone enfrente todos los distintos elementos que debemos de tener para describir una empresa desde las distintas perspectivas que se puedan tener en los distintos niveles que hay de personal dentro de una organización. Los dos referentes fundamentales pues, son el de TOGAF, perteneciente al Open Group, pero también el de Zachman. Ya les hablaba yo de la historia de Zachman, y Zachman lo que dice es que, bueno, él reconoce que en realidad, aunque le llamemos el framework de arquitectura empresarial de Zachman, él dice, yo no vine a descubrir nada. Y lo mío en realidad no es un marco de referencia, no es un framework, no les voy a decir cómo hacer las cosas, no les voy a decir cómo describir a su empresa. Lo que Zachman nos trae es un marco ontológico de cómo clasificar esos distintos elementos, esos distintos documentos o artefactos que debemos de tener. Eso es lo que plantea Zachman. En tanto que TOGAF sí nos dice ya de forma metodológica cómo es que debemos de describir las arquitecturas, los distintos tipos de arquitectura. Y este es el marco de referencia de John Zachman, esta ontología que lo que hace es contestar a las 6 preguntas que la humanidad tradicionalmente se ha hecho desde hace miles de años, que son contestarnos el qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué. Al contestar cada una de esas preguntas a distintos niveles dentro de la organización, desde los niveles más altos, de los ejecutivos más altos en la organización, pasando por aquellos que son quienes definen cómo va a operar una organización, a qué se dedica, qué procesos realiza, pasando por quien arquitecta tanto la parte de negocio como la parte técnica. Los arquitectos los reconoce Zachman como el vínculo entre la parte de negocio y la parte técnica. Llega hasta considerar al nivel técnico más bajo dentro de la organización, pensando en que en la misma respuesta debemos de poderla dar expresada de distinta forma, para que pueda ser entendida por los distintos niveles que hay dentro de una empresa. Y eso es lo que plantea. Entonces, si se dan cuenta, no es más que una forma de clasificar todo lo que podemos ir generando de documentación para describir una empresa. TOGAF, por su parte, lo que establece es que hay 4 grandes tipos de arquitecturas. La arquitectura de negocio, que está definida esencialmente por el flujo que hay entre distintas unidades organizacionales en la empresa y los distintos procesos que existan para ir conformando entre ellos la cadena de valor punto a punto, desde el inicio de la concepción de un producto hasta la entrega de ese producto o servicio al consumidor.
Esa arquitectura de negocio está ligada directamente con la arquitectura de información, que es donde encontramos la arquitectura de datos, que es la que nos ocupa en este curso, seguida por la arquitectura de aplicaciones y finalmente la arquitectura de tecnología. Son los 4 pilares de los que habla TOGAF. Y bueno, tomando esa visión que tiene TOGAF, en donde, por cierto, lo que dice es, tenemos la arquitectura de negocio y la arquitectura de tecnología. En medio podemos encontrar arquitectura de aplicaciones y arquitectura de datos que pueden ser trabajadas en forma paralela o puede determinarse, empezar primero por arquitectura y después por arquitectura de datos y después por arquitectura de aplicaciones o en sentido inverso. Esta figura que tenemos aquí se ocupa a lo largo de todo el curso para ir ubicando los distintos temas que vamos a ir desarrollando. Algo fundamental para el curso es el uso, el conocimiento y uso de Archimate. Archimate es el estándar que The Open Group ha definido para poder facilitar la descripción de las arquitecturas empresariales. Este es un estándar que, bueno, esto que vemos aquí y es parte de lo que estaremos revisando y entendiendo en el curso, es el método de generación de arquitecturas que establece TOGAF. Es un método iterativo para ir definiendo de manera incremental toda la arquitectura empresarial. Y bueno, lo que define Archimate es una serie de capas y una forma de nomenclatura para ir describiendo, por un lado, desde la estrategia y los motivadores de la empresa para emprender cualquier iniciativa de arquitectura, entre ellas la de arquitectura de datos. La capa de negocio que cubre estas dos etapas del ciclo o el método iterativo de generación de arquitecturas de TOGAF, la visión arquitectónica y la arquitectura de negocio. Después seguido por la arquitectura, la capa aplicativa y seguida por la capa de tecnología y finalmente por todas las etapas de implementación y migración. Para eso, Archimate ha establecido nomenclaturas que nos permiten documentar de manera muy clara para quien lee los mapas o los planos arquitectónicos, poder entender qué es lo que estamos leyendo y unificar, no importa qué área dentro de la organización esté leyendo nuestros planos o con qué otra organización queramos intercambiar nuestros planos, lo podamos hacer de manera muy fácil. Bueno, pues este estándar ha sido adoptado por varias plataformas tecnológicas de arquitectura empresarial, plataformas comerciales, pero también por implementaciones de software abierto. Y una de ellas es la de Archi. Es un software abierto sin costo que ustedes pueden instalar en sus equipos y que en el curso estaremos utilizando durante la sesión 2 y 3. Es importante que en la primera sesión estaremos dando a conocer los detalles de cómo instalar y cómo utilizar esta herramienta y a partir de la segunda sesión estaremos empezando a utilizarla. Porque la intención es que a lo largo de la segunda y tercera sesión los participantes vayan generando su vista empresarial con todas sus capas, desde la motivación, la capa de arquitectura de negocio, la de datos, la aplicativa y la tecnológica, puedan definir su arquitectura
del área de arquitectura de datos, vista como si fuese un servicio consultivo dentro de la organización. O bien he tenido participantes que se dedican a ser consultores. Entonces, lo que les sugiero en esta etapa es que piensen en cómo le podrían plantear a su siguiente cliente el servicio de arquitectura de datos dentro de su organización. Entonces, esto hace que el curso se vuelva muy práctico, porque a partir desde la primera sesión empezamos con ejercicios que les permitirán en la segunda sesión ya vertir todo lo que hayan documentado en los ejercicios del primer día en la herramienta Arqui. Este es un ejemplo de cómo se ve una vista multicapas en la herramienta de Arqui, en donde incluso podemos documentar lo que pueda estar ocurriendo en una organización externa, lo que son las definiciones de negocio, proceso de negocio. En esta parte tenemos servicios y finalmente la capa de tecnología. Esto es simplemente para darles una idea de lo que se puede hacer en esta herramienta que estaremos utilizando. Los artefactos típicos que estaremos viendo fundamentalmente en la recomendación, las guías de TOGAF, son cómo describir el estado actual que pueda tener una organización, los requerimientos de datos y cómo los datos pueden integrarse. Un tema fundamental me pasa mucho que cuando alguien llega al curso y llega con la idea de que arquitectura de datos es sinónimo de modelado de datos, y con mucho agrado veo al final del curso que se van con otra idea completamente diferente de lo que significa arquitectura de datos y lo que se tiene que hacer dentro de la organización. Entre ellos, el poder ser el vínculo entre los requerimientos de negocio y lo que las áreas y los arquitectos de tecnología están definiendo en términos de plataformas de datos para que realmente se pueda responder adecuadamente a lo que el negocio requiere. Entre otras cosas está el poder definir las rutas de flujo de datos o lo que es el linaje de datos, desde el linaje de datos a través de procesos y posteriormente a través de aplicaciones desde el momento mismo en que se está definiendo el modelo de datos empresarial, que esa es una de las responsabilidades del arquitecto de datos. No así los modelos de datos particulares de cada uno de los proyectos que la organización tenga. Una de las cosas que estaremos viendo es que la arquitectura de datos tiene que ver con la definición de tipos y fuentes de datos necesarias para la organización. El arquitecto de datos tiene que asegurar que esté claramente identificados cuáles son los datos relevantes para la organización, que exista este paraguas del modelo de datos empresarial que sirva como referente para poder guiar el resto de los datos que se vayan requiriendo conforme se vayan teniendo proyectos de implementación de nuevas plataformas, de nuevos productos, de nuevos sistemas que respondan a nuevas líneas de negocio, etc. No es el objetivo de la arquitectura de datos el diseñar las bases de datos o el diseñar los sistemas de almacenamiento. Ahí también he encontrado una gran confusión. Así como he escuchado quienes me dicen que arquitectura de datos es el modelado de datos, también he escuchado a quienes dicen, sí, es la parte de vigilar o de diseñar la base de datos o de vigilar el comportamiento o la operación de las bases de datos. Entonces, eso es una de las cosas que estaremos aclarando en el curso, que no es la arquitectura de datos. Les decía yo al principio que son 3 las guías que vamos a estar explorando. Vamos a ir pasando a lo largo de los 3 días
pasando de una guía a la otra. ¿Qué dice el DAMA DIMBOK? ¿Qué nos dice TOGAF? ¿Qué dice DICAM? Y siempre vamos a estar ubicándonos con este referente de TOGAF para saber si estamos hablando de arquitectura de datos, si estamos hablando de toda la arquitectura empresarial o si estamos hablando de arquitectura de negocio o de arquitectura tecnológica. DAMA es Data Management Association. Es una asociación sin fines de lucro que nace en 1980 en Estados Unidos. Empieza a proliferarse a través de capítulos en Estados Unidos. Hoy está presente en todos los continentes, en México también. Y las guías que representan las mejores prácticas de las distintas disciplinas de gestión de datos, empezando por gobierno de datos y siguiendo por arquitectura, modelado, almacenamiento, seguridad, etcétera, hasta terminar con calidad de datos. Todas esas guías se han concentrado en lo que es el DAMA DIMBOK, el Data Management Body of Knowledge, que es lo que vamos a utilizar como referente cuando vayamos cruzando o vayamos siguiendo la carreterita de DAMA. TOGAF nos habla de arquitectura de datos como una de, ya les marcaba ya, como una de las 4 arquitecturas o los 4 pilares, pero estaremos explorando qué es lo que nos habla en lo que es la arquitectura de información, que es el componente C dentro de toda su metodología. No estaremos revisando toda la metodología de TOGAF, porque este curso no pretende, así como no pretende explorar todas las disciplinas de gestión de datos que trae el DIMBOK, sino simplemente concentrarnos en arquitectura de datos. Así tampoco es un curso de TOGAF, de la metodología, pero sí estaremos explorando a detalle todo lo que TOGAF recomienda para arquitectura de datos o arquitectura de información. Y DICAM es el Data Management Capability Assessment Model, que es un modelo esencialmente definido para evaluar la madurez de las organizaciones. Es generado por una organización que se llama Enterprise Data Management Council, que a diferencia de DAMA, mientras que DAMA, que está presente en todo el mundo, alberga a individuos dentro de su asociación, el Enterprise Data Management Council alberga a empresas, a organizaciones y públicas y privadas, pero está enfocado a las organizaciones y por tanto lo que busca es definir cómo evaluar el nivel de madurez de la organización, no del individuo. Y para poder hacerlo, genera este marco en donde empiezan hablar desde lo que es la estrategia de datos, el cómo definir un caso de negocio para poder impulsar y cristalizar todas las distintas capacidades que se debe de tener. Pasa por lo que es la gestión de datos y cómo definir el programa de gestión de datos y cómo obtener los fondos, cómo justificar tener los fondos. Y sus demás componentes son arquitectura de datos, pero desde la perspectiva de negocio o su vinculación con el negocio, y la arquitectura de datos vista desde la perspectiva de tecnología. Entonces, esas 2 perspectivas son las que vamos a estar analizando a detalle en este curso. Otros componentes que no son materia del curso son calidad de datos, gobierno de datos y todo el ambiente de control. Y bueno, esto es simplemente para ilustrar cómo es que DAMA ubica el tema de arquitectura de datos respecto a arquitectura de negocio, arquitectura de aplicaciones, cuáles son los elementos fundamentales, que todo esto los describe dentro de lo que DAMA maneja como
el diagrama de contexto. Cada una de las áreas o de áreas de conocimiento o disciplinas están definidas en un diagrama de contexto, en donde se definen jugadores, cuáles son los roles que participan, cuáles son los proveedores, consumidores, qué productos se entregan y qué modelos se tienen que generar, que se documentan. Por ejemplo, los elementos básicos para arquitectura de datos que reconoce DAMA, pues son los modelos de datos, son las definiciones de datos y el flujo de datos, ¿no? ¿Qué roles reconocen? Pues el arquitecto, el modelador de datos, pero también el custodio o el steward, el data steward. Es el rol que fundamentalmente reconoce DAMA como para poder estar también no solo colaborando con el arquitecto de datos, sino custodiando los documentos que se vayan generando. Por otro lado, para TOGAF, pues bueno, TOGAF en la parte de arquitectura de datos, TOGAF genera y provee de no solo el marco de referencia y la metodología, sino también una serie de artefactos que provee a quien quiera seguir la metodología para que los pueda ir documentando. Entre ellos están los catálogos, en donde ubica lo que son las entidades de datos como catálogo fundamental. Pero también están las matrices donde va vinculando esas entidades con los procesos para ir conformando los primeros linajes de datos a través de los procesos. Y como diagramas fundamentales, pues reconoce los diagramas de modelos de datos, tanto conceptual, lógico como físico. Y bueno, en lo que respecta a DICAM, acá ya podemos ver un poco más claro el modelo. Los dos puntos en donde nos estaremos centrando, les decía yo, son el componente 3 y el 4, que es donde se explora cómo se ve la arquitectura de datos desde cada una de las perspectivas de negocio y de tecnología. Y bueno, el tercer día lo estaremos dedicando a revisar cómo desde estas tres marcos de referencia nos recomiendan generar nuestro plan de implementación. Estaremos haciendo un ejercicio durante la sesión de evaluación de en dónde se encuentran sus organizaciones, sus empresas o los clientes con los que quizás estén trabajando, si se trata de ser consultores, para que puedan armar un roadmap de alto nivel que sea el que les permita al día siguiente empezar a documentar ya su plan de trabajo, ya sea para crear la práctica de arquitectura de datos o bien para fortalecerla si es que ya existe o para apoyar y asesorar a un cliente si es que son consultores. Y con esto concluye la pues, plática del día de hoy de qué es lo que estaremos explorando en estos 3 días que componen el curso de arquitectura de datos. Antes de comentarles, pues, qué otros cursos tenemos dentro de la empresa, quisiera, pues, preguntar si alguien tiene a este momento alguna duda o algún comentario. Siéntanse libres de hacerlo en este momento. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. César Hernández de Walmart. Miren, veo ahí en el listado de cursos Sí. algo que es Introducción al Gobierno de Datos. Si bien no soy neófito, sí me dedico a la administración de bases de datos, pero realmente sí
tener la plenitud de todos estos temas, pues realmente no los tengo, más bien tengo nociones. Entonces, realmente, ¿qué es lo que me recomiendan? ¿Con qué iniciar? ¿Con la introducción al gobierno de datos o con la arquitectura de datos? Bueno, tenemos el curso de introducción, que es una... bien, pasa lo siguiente, decimos que el curso de introducción cubre todas las áreas de conocimiento de la gestión de datos, empezando por gobierno de datos, pasando por arquitectura, modelado, integración, interoperabilidad, seguridad, todas estas que veíamos ya en lo que es el marco de referencia de DAMA, pero se cubren de una manera muy introductoria. ¿Qué permite ese curso? Permite que quien lo tome pues tenga una panorámica completa de todo lo que implica gestión de datos. Difícilmente creemos que ya al momento de implementar o al momento de ya abordar alguna iniciativa, pues se puedan abordar las 11 áreas de manera simultánea, por lo que entonces se recomienda, pues dependiendo de la naturaleza de cada una de las organizaciones, pues seleccionar un máximo de 3 áreas de conocimiento o áreas funcionales, en donde típicamente una de esas 3 es el gobierno, ¿no? El curso de arquitectura de datos ya es un curso especializado en donde se profundiza mucho sobre el tema de arquitectura. Sí se recomienda tener como antecedente pues un curso de introducción, ¿no? Para que ya De hecho, haga más sí, de hecho ya he estado ahí echando unas leídas al libro de Togaf y al libro de Dama. uh-huh. Entonces, pues sí, ya en mi área ya hemos tenido la oportunidad de ponerlo un poco en práctica, Ah, pero perfecto. realmente sí necesitamos especializarnos. Entonces, realmente mi pregunta era, de estos dos cursos, Introducción al Gobierno de Datos y Arquitectura de Datos, ¿cuál es el prioritario? ¿Con cuál empiezo de los dos? Ana, permítame responder, Marilola César. Buenas noches. Mira, el que te Hola, Ramón. recomendamos es el que está en en el primer renglón, el que tenemos con clave GD01, que es el Ujú. marco de referencia para la gestión de datos. Ok. Sí, digo, a lo mejor no me he dado a entender. Realmente necesito elegir entre los dos cursos, Introducción al Gobierno de Datos y Arquitectura de Datos. Ah. ¿Cuál es el prioritario? Y bueno, ¿cuál es el primero y cuál es el segundo en ese orden? Yo te preguntaría, que está mucho en función de qué es lo que tú haces dentro de la organización. Y te Arquitectura pongo de como datos. ejemplo, ¿haces qué? Arquitectura de datos. Arquitectura. Entonces, ese es el que te recomendaría, Ok. porque he tenido en el curso justamente a gente que me dice, oye, mira, mi puesto es arquitecto de datos. Yo ya traigo la función de hace tiempo. O bien, mira, me acaban de asignar como arquitecto de datos y tengo como responsabilidad definir qué es y generar mi equipo de trabajo. A lo que voy es que he tenido gente en el curso que ya trae experiencia, que ya trae algún antecedente, y cuando transita el curso dice, es que yo no lo veía desde esta óptica o yo había perdido de vista este punto, y creo que sí les ha servido bastante como para reforzar. Por eso es que hablo yo de que el plan que vas a poder hacer al final va a ser o para crear una nueva área de arquitectura de datos o para fortalecer la que ya tienes, ¿no? Sí, de Por hecho, las perspectivas que te va a dar. sí, de hecho ese es mi caso. O sea, estoy asignado ahorita al área de arquitectura de datos. Sí, ya traigo antecedentes, más sí me falta la experiencia. Pues te esperamos con todo gusto en el curso de arquitectura de datos, César. Ok, muy bien, ahí estaremos. Muchas ¿Dónde va a gracias. ser? ¿En qué lugar? Se hace en las instalaciones de la NUYES, que está en Miguel Laurent 961, Ah, ok, sí, es en la por del el Valle. centro. Ujú, sí, la del Valle. Ok, Ajá, muchas cerca gracias. de Avenida Universidad, sí. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? Si no, pues
solo compartirles lo que estamos viendo en pantalla, que son los demás cursos que tenemos en nuestra oferta, y estaremos también teniendo justamente este curso del marco de referencia para la gestión de datos también en la modalidad sabatina, en estas fechas que tenemos en pantalla. Estos son los cursos online que tenemos previstos, no tenemos fecha todavía, pero son cursos que por ser en línea se manejan en 6 días porque lo manejamos 2 horas máximo por día para ir cubriendo el material. Y estas son estas son las fechas que tenemos para este curso en línea, ¿no? Bueno, este es el siguiente que tenemos justamente sobre clase muestra del marco de referencia, es el 21 de octubre. Los invitamos, ahí también podrán darse una idea de qué cubre ese curso del cual nos estaba comentando Ramón hace un momento. Y finalmente, bueno, pues por el hecho de haber participado el día de hoy en esta clase muestra, les ofrecemos un 15% de descuento en cualquiera de nuestros cursos abiertos, solo que tienen 7 días, esta oferta dura 7 días a partir de hoy, ¿no? Cualquier solicitud lo pueden hacer llegar al correo que tienen ahorita en pantalla, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Aplica para los que están las que van a hacer en línea? Yo porque estoy en Monterrey. Sí, para cualquiera. Sí, claro. Sí. Ok. ¿Cuándo pudieran tener fechas para este que vimos ahorita, para que esté en línea? ¿El de arquitectura de datos en línea? Sí. Es que ahorita nada mostró el precio, pero no hay una fecha todavía específica, ¿no? Sí, no, aún no tenemos. De online solamente tenemos el primero. ¿Qué es Mira, es sí. Ese es el primero que tenemos. Del de arquitectura, yo espero yo creo que ya diciembre no lo vamos a hacer porque ya se nos acabaron como las fechas. Sería en el primer trimestre que estaríamos publicando el calendario y seguramente lo tendríamos programado para el primer trimestre del 2020. Okay. Sí, pero justo para atender ese mercado que tal vez venir hasta la Ciudad de México a tomar un curso tal vez de repente ya no es costeable. Entonces, atendiendo a ese tipo de personas o personas que están fuera de México que también quieren tomar el curso que les interesa en español, sobre todo, es que estamos trabajando estos esquemas de cursos online. Sí, pero seguro, bueno, ya tenemos ahora sus datos. La clase se las vamos a estar enviando, la grabación se las vamos a enviar con algo de material para que lo puedan descargar también. Y bueno, pues ahí ya tenemos sus datos y les estaríamos enviando pues las siguientes fechas en cuanto tengamos programado nuestro calendario del primer trimestre de 2020 con mucho gusto. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Marilu López, Cristian Vázquez, que nos ayudó también ahí con parte de la introducción, y un servidor, Ramón Hernández, les agradecemos la atención y su asistencia. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.